Y nuevamente se avecina vídeo largo. Vamos a hablar del cáncer de colon en gente de menos de 50 años, porque ya sabemos que está habiendo muchísimos más casos y en la consulta lo estamos viendo, ¿vale? Gente de 40 y pocos años que vienen con un cáncer de colon, un cáncer de recto a la consulta. Vamos a ver, para que entendamos un poquito de dónde viene, porque yo creo que ya hay suficiente evidencia científica para que entendamos que lo que está pasando ahora es la consecuencia de cosas que se han hecho mal inconscientemente, que probablemente lo hemos hecho casi todos, en la juventud de estas generaciones nacidas en los 70, en los 80 y en los 90, ¿no? Para eso, ¿qué vamos a explicar? Lo primero, el colon, el intestino grueso, por dentro, tiene una barrera de moco y de bacterias buenas que protege a las celulitas que hay del epitelio debajo de las agresiones que ocasiona pues, las heces al pasar por ahí, ¿no? Y de los compuestos que pueda tener. Entonces, ¿el cáncer por qué se origina? Pues porque esas celulitas del intestino están sometidas a mucha inflamación y a agentes, a causantes de mutaciones en su ADN que las vuelve más proclives a volverse malas y a generar un tumor. Vale. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos dos posibilidades y el cáncer se da cuando confluyen estas dos causas. Uno, que esta barrera protectora de moco y de fibra y de bacterias buenas se resquebraja y disminuye de grosor, con lo cual las celulitas están mucho más expuestas porque no están protegidas por las heces, y luego que en esas heces haya productos directamente tóxicos para las células. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué productos son esos? Ya los conocemos. El alcohol. El alcohol, al metabolizarlo, se forma el acetaldehído, que es directamente mutagénico para las células. Entonces, imaginaros que eso llega a un intestinito de alguien que no tiene esa barrera mucosa o la tiene resquebrajada, pues el acetaldehído directamente inflama y muta esas células. ¿Qué más? Ya lo sabemos, las carnes rojas procesadas o cocinadas a altísimas temperaturas, o sea, tan mala es la salchicha procesada, el embutido jamón york a altas cantidades por los nitritos que contiene, y luego las nitrosaminas de la carne a la parrilla, ¿vale? Eso es directamente mutagénico e inflamatorio contra el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas últimas generaciones, las nuestras, entre los 70, los 80, los 90, son gente, uno, que ha vivido unos cambios en la alimentación y en los hábitos que ha impactado en esos intestinos. ¿Y qué ha sucedido? Pues que se han confluido las dos cosas. Uno, que hemos comido dietas, sobre todo en la infancia, con muy poquita fibra, menos fruta, menos verdura y menos comida real, que ha sido desplazada por alimento precocinado y procesado, incluidas las carnes procesadas. ¿Y eso qué ha hecho? Uno, que en la primera juventud, hasta los 30, estos malos hábitos hayamos tenido una barrera mucosa mucho más delgadita de lo normal, y encima con una microbiota totalmente desbalanceada, porque al comer poca fibra y poco prebiótico y alimentos inflamatorios con edulcorantes y conservantes, hemos favorecido que las bacterias buenas que producen moco, que nos protege, disminuyan, se baje ese moco y además crezcan las bacterias malas. Ojo, esas bacterias malas son malas no solo porque no producen moco, porque producen unas toxinas que se llaman colibactinas, que son directamente mutagénicas hacia las células, es decir, son compuestos tóxicos que mutan el ADN de nuestras células y nos vuelven más proclives a tener un cáncer de colon, exactamente igual que el alcohol. Entonces, esas bacterias crecen cuando se las da terreno, y cuando se las da terreno es cuando no consumimos alimentos que favorecen la microbiota buena. Entonces, se ha juntado en estas generaciones que ha disminuido ese moco, han disminuido las bacterias buenas, han aumentado las bacterias malas, y además hemos consumido, yo no, porque yo he sido siempre la rarita, pero es verdad que, oye, se ha visto que el consumo de alcohol en jóvenes, chicos, el botellón es una cosa que se ha implantado, nació en España desde los años 80. O sea, esto de que los muchachos desde los 15 hasta los 25 años se hayan estado emborrachando 3 veces al mes a dosis elevadísimas de alcohol, elevadísimas, es malísimo. Es un patrón que se llama el binge drinking, que es muchísimo incluso más tóxico que el alcohol en pequeñas cantidades a diario. Entonces, si a este muchacho, imaginaros un muchacho normal que a los 15 años, un chico responsable que se iba de botellón un par de veces al mes hasta los 20 y pocos, que encima no comía casi verdura y fruta porque no le gustaba, y que encima pues a lo mejor comía salchichas y hamburguesa un par de veces por semana o 3, y que además esta persona pues ha repetido eso durante 10 años, entre los 15 y los 25, y luego que en la primera juventud
cuando aún no estamos crecidos del todo, nuestro ADN, el ADN de nuestros niños y nuestros adolescentes es mucho más sensible a cualquier tipo de agresión que el de una persona adulta desarrollada, porque es una personita que está en crecimiento. Las personas en crecimiento, los niños y los adolescentes, tienen las células en crecimiento constante y su ADN es mucho más sensible, porque imaginaros el ADN que es como una bobina de hilo que está enrollada, pero cuando esa célula se está replicando y va a dividirse en una célula nueva, la bobina de hilo está estirada. Entonces es más fácil cortar con unas tijeras el hilo estirado que una bobina entera. Pues por eso el ADN de nuestros niños y nuestros adolescentes es mucho más sensible a unas tijeras que el de un adulto. Entonces al final, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos el producto ahora de lo que ha pasado estos últimos años, que gente de 40, entre 40 y 50, o incluso entre 35 y 50, están teniendo unas cifras de cáncer de colon desorbitadas, mucho más grandes de lo que se veía antiguamente, ¿vale? A ver, que aquí habrá un poco de todo, gente con mayor o menor susceptibilidad genética. Hay gente que me dice, es que yo nunca he bebido alcohol, ojo, pero luego me dicen, he tomado mucha bollería industrial, casi no como verdura, ya no tanto el sedentarismo y la obesidad per se, porque luego el tema del consumo de alcohol en dosis altas era independiente de la obesidad. O sea, la obesidad realmente es un producto de hábitos que nos llevan a tener más riesgo de cáncer, pero a veces no es causa solo por sí misma de que haya un tumor, ¿vale? Entonces el resumen de este vídeo, que me he ido por los cerros de Úbeda, es que el resultado que tenemos ahora, estamos viendo ahora lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y esto es un aprendizaje muy grande, ahora sobre todo para nuestros niños y adolescentes, ¿vale? Que coman mucha fibra, incidir en la fruta y la verdura, evitar por favor las salchichas, los embutidos procesados, es algo que no necesitan y no les aporta absolutamente nada. Por favor, protegemos a nuestros niños y nuestros adolescentes, sobre todo nuestros adolescentes que están en edad de empezar a salir, a socializar, a divertirse. Por favor, el tema del alcohol, los botellones son súper nocivos, o sea, ese patrón de alcoholizarse a dosis altas con 15 añitos los fines de semana, eso no puede ser, porque luego nos encontramos estas cosas, ¿no? Y además es una cosa que, bueno, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, y en la consulta yo lo he tenido, porque yo lo pregunto, oye, porque luego yo lo que veo en consulta es gente de 40 a 45 años que una vez pasada esa época de los botellones y de todas estas cosas, han sido gente con hábitos saludables, que han dejado de beber, que han comido sano, gente que hace ejercicio, gente que tiene una vida ordenada, gente que no hace nada que nos llevara a pensar que que tenga una mala vida que justifique un diagnóstico así, porque nos encontramos en la consulta gente pues muy normal, o sea, que no hace cosas rarísimas ni tiene antecedentes familiares. Es porque estas cosas que han pasado en la primera juventud han hecho que las celulitas de su colon hayan estado muy expuestas a agentes que las han mutado y han llevado a que desarrollen un cáncer pues 20 años antes de lo que les tocaría. Y ahora, si uno ya tiene un cáncer, un diagnóstico de cáncer o lo ha tenido, o es un adulto que no lo tiene, afortunadamente, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que fortalecer esa barrera de moco y de bacterias buenas que protegen las células intestinales de esos agentes tóxicos. ¿Y cómo se hace eso? Uno comiendo fibra a diario, fibra, verdura y fruta a diario. Con bacterias buenas. O sea, esto de preocuparse por la microbiota es muy interesante. Evitar el ultraprocesado, por favor. O sea, la comida real, cocinada. Y si no tienes tiempo, te vale más una pieza de fruta y un frasquito de vidrio con algo de atún que meter cualquier cosa en el microondas, ¿vale? Y luego el alcohol. El alcohol, bueno, ninguna cantidad de alcohol es segura, pero es verdad que no es nada prudente las grandes dosis de alcohol. Pues oye, yo es que no bebo nunca nada, pero me voy el fin de semana y me tomo 10 cubatas y ya está. No, o sea, mira, prefiero una copa de vino que 10 cubatas, porque ese patrón de consumo alto de alcohol es súper perjudicial. Y evitar pues las carnes procesadas, que ya sabemos lo que hay con ello, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy, 10 minutos, me vais a perdonar, que ya sabéis que soy muy pesada.